El día de hoy nos encontramos con Carlos Trujillo, quien realmente es un amigo, un compañero y una gran persona a quien yo reconozco y admiro mucho. Am, Vamos a comenzar el día de hoy preguntando a Carlos, ¿cómo fue cuando te mudaste a Estados Unidos? ¿Cómo empieza esa historia cuando llegaste aquí? Bueno, esa historia empieza con mis padres realmente. Yo estaba en Venezuela, había entrado un gobierno, digamos, dictatorial en ese momento. Estaba yo tratando de entrar en la universidad y se empezaron a cerrar las puertas porque personas que no eran realmente conectadas con ese gobierno no tenían realmente manera de seguir adelante. Se estaban cerrando todas esas puertas. Entonces, trabajando en un lugar que es como el de KFC, de pollos, allá en Venezuela se llama Arturos. Un día llegaron mi papá y mi mamá de la nada, sin yo saber realmente por qué me estaban visitando y me dijeron, ¿sabes qué? No vemos futuro para ti aquí, no vemos que realmente las cosas se estén dando como queríamos para ti y te compramos un boleto de avión. Te vas a ir para Utah, a Estados Unidos. Allá tienes una tía que no has visto en muchos años, pero ella está viviendo allá. Ella dijo que te iba a recibir y ayudar. Y aquí tienes tu ticket y bueno, te deseamos la mejor de la suerte. Fue algo que no me lo esperaba, no se planeó mucho de mi parte. Obviamente como un joven de 19 años, 18 y medio tenía casi yo los 19, claro, a ti te dicen, te vas para los Estados Unidos y tú dices, wow, increíble. Realmente no comprendía en ese momento lo que conllevaba irse a un nuevo país solo, ¿ok? Y así fue como llegué al aeropuerto unas semanas después y me montaron en un avión. Ok, ahora quiero que las personas puedan comprender algo un poco de antes. O sea, cuando tú eras joven, ok, llegamos a la etapa de 19 años, pero y estás comentando que realmente no esperabas algo así. Entonces, ¿cuáles eran tus planes? O sea, antes de saber que tenías la oportunidad de venir a Estados Unidos, ¿qué pensabas hacer? Bueno, yo era un joven realmente sin mucha guía a lo que soy una persona ahora, que tenía sus metas. Sí, sí, siempre quise ser abogado, eso siempre estuvo en los planes. Yo quería ser abogado, quería ayudar a las personas, defender, abogar por las personas, era una pasión que siempre tuve. Ahora, cómo eso realmente se iba a dar en Venezuela y todo eso, no tenía ni la más mínima idea en ese momento, pero era de lo poco que sabía, porque realmente como joven me costaba estudiar, me costaba enfocarme, tenía más enfoque para amigos y fiestas que las cosas de la vida. Entonces, ese era Carlos Trujillo, o sea, alguien que tenía, digamos, un sueño, un deseo, pero que realmente ni siquiera sabía cómo iba a pasar. Lo que sí sabía es que la educación iba a ser importante. Y eso sí venía mucho de lo que era mi papá. Mi papá, los últimos años en Venezuela era un conductor de taxi y siempre me decía todas las noches, si tú no quieres pasar por la necesidad que nosotros estamos pasando, estudia. Entonces, la parte que tenía clara era que era necesario estudiar y tener una carrera. Tenía claro que quería ser abogado. El cómo y todos esos pasos no lo sabía como joven, pero sabía que tenía que ir a una universidad. Por eso llegamos a ese punto donde tratamos, lamentablemente no se dio y se abrió, digamos, se cerró esa puerta y se abrió una ventana para que yo entonces pudiera seguir adelante con mis planes de vida. Sí, ok, entonces, am, bueno, son cosas que no sabía, que seguramente mucha gente no sabe, pero tenías esos deseos de ser abogado desde muy joven y tus padres te inculcaron el hecho de poder asistir a estudiar, asistir a la escuela Sí. y poder proveer para tu familia. Entonces, llegas aquí, nunca habías venido y ¿cómo es esa transición? ¿Qué es lo que primero ocurre en tu vida al llegar a Estados Unidos? Bueno, lo interesante es, yo había estado en los Estados Unidos, pero visitando a mis abuelos en Miami, lo cual visitar de vacaciones no es nada como emigrar, ¿ok? Ahora, el estado de Utah es muy diferente. Llegar aquí y enfrentarme a una cultura en ese tiempo un poquito más cerrada, una cultura donde había muy pocos latinos en ese tiempo, y también enfrentarme a un invierno, con lo cual yo nunca había visto nieve, este, nunca me había enfrentado a ese tipo de cosas.
y los retos de lo que era venir como inmigrante, venir como turista, que muchos saben que eso no viene con un permiso de trabajo ni nada, y aún así buscar la manera de trabajar, ahorrar y empezar a zanjar ese futuro. No fue fácil, lo bueno fue que con el apoyo de mi tía, ella me pudo, digamos, guiar, ¿ok? Pero de ahí tocó lo que nos toca a muchos inmigrantes, de realmente decir, bueno, me toca a mí. O sea, yo tengo que ir, tengo que caminar, tengo que aplicar, tengo que encontrar un trabajo. Y apenas te dan el trabajo, te toca, bueno, cuidar ese trabajo como oro. Ese primer trabajo que tuve yo fue haciendo donuts en la ciudad de West Valley. Quedaba como a 4 cuadras de donde estaba viviendo yo con mi tía. Y era un horario fuerte donde salía yo casi que en la madrugada y estaba ahí por casi 10 horas y volver otra vez a caminar y esa era mi vida los primeros meses. Wow, impresionante. Sí, definitivamente, y bueno, creo, o sea, yo también lo he visto en el hecho de cómo llegan las personas que están haciendo. Mencionaste que ah, tenías una tía que te guió en el camino sobre las cosas que podías hacer. Am, ¿Qué tan importante fue tener a alguien que pudiera guiarte en lo que podías hacer aquí en Estados Unidos? Porque cuántas personas no hay allá afuera que llegan sin un familiar, sin un amigo, llegan solas y no hay nadie que pueda guiarlos. No, es clave, es clave. Y realmente las personas, si no tienen un familiar, buscar así sea el apoyo de una iglesia, el apoyo de personas que han estado aquí anteriormente es clave porque llegar de cero, o sea, yo no, fue muy duro para mí y tratar de imaginarme cómo fue sin la guía de mi tía, de verdad que es difícil imaginarlo. Pero aún así hay gente que lo hace. Y lo más importante de esa parte de la conversación es que uno no tiene que tenerle miedo, porque sí hay gente que lo ha hecho, pero ahora también hay muchos más recursos. Hay más, digamos, ayudas de parte de consulado. Ahora que he trabajado con mucho en la parte comunitaria, veo cómo hay tantas organizaciones que realmente pueden dar esa guía. Entonces, la clave realmente no es preocuparse tanto de llegar y no tener a nadie. No, realmente les digo que la clave sería llegar y ponerse las pilas de buscar dónde encontrar esa guía, porque ahora sí se encuentra. Ahora que por lo menos aquí en el estado de Utah ha crecido la comunidad latina tanto que sí hay organizaciones que te pueden dar esa guía aunque tú vengas completamente solo. Y mencionaste que empezaste a trabajar en las donas. Me imagino que fue una oportunidad que apareció y tomaste. Me imagino que no fueran las únicas personas que te dieron la oportunidad de trabajar. Am, y cómo, cómo te sentías en el hecho de pasar tal vez trabajo por trabajo. ¿En qué año era esto? Estamos hablando del 2001 cuando 2001, empezamos. wow, Ujú, hace 22 años. exacto. Me imagino hoy en día es un poco más fácil, pero Ujú. en esa fecha, ¿cómo te sentías que, con estas personas que te dieron la oportunidad? Bueno, muy agradecido porque se pidió trabajo en muchos lugares, muchos lugares. Y como vuelvo y repito, o sea, no teniendo un permiso de trabajo, no teniendo la documentación necesaria, pasé por experiencias de pena, vergüenza, porque sí, en ese tiempo no se conocía mucho de personas, digamos, o apenas se estaba conociendo de personas que trabajaban sin documentos. Pero por eso cuando se me daba la oportunidad, primero muy agradecido, pero segundo era tiempo de dar todo y hacer mi trabajo de la mejor manera porque yo sabía que no había muchas oportunidades allá afuera. Entonces, lo que se te daba lo tomabas. Pasé de las donas, también pasé limpiando, pasé, también hice demolición, construcción, trabajé para Subway haciendo sándwiches y por medio de personas que sabían tal vez un poco de la situación y te decían, bueno, déjame darte la oportunidad y darte ese trabajo. Fue interesante, pero muy agradecido a todas esas compañías y personas que me dieron esa oportunidad. Mira. Ahora, ¿cuándo? Porque quiero tener como una tipo línea del tiempo. Entonces, ¿cuándo fue en el momento en el que
¿realmente ya abriste como tal o fuiste socio de alguien para abrir como tu oficina como abogado? ¿En qué tiempo fue? O sea, para abrir mi oficina de negocios ya nos tenemos que adelantar hasta el 2014. Ok, entonces hay 12 años en los cuales no hay o no sabemos tanto de ti. Ujú. Ah, entonces, ¿cuál fue el siguiente paso después de que estuviste trabajando, tuviste esas oportunidades en negocios, tenías tu tía guiándote? ¿Qué fue lo siguiente que pasó en tu vida? Bueno, lo siguiente fue que ya mi familia finalmente pudo venirse y estábamos finalmente juntos, después de haber estar separados casi un año y algo, casi 2 años. Pero en ese momento, cuando ellos ya finalmente vienen, era tiempo bajo mis propias convicciones y creencias religiosas, era tiempo para servir una misión en la iglesia por 2 años. Entonces empecé ese proceso, pero por no tener los documentos requeridos en ese momento, no podía. No había manera de yo poder hacer esa misión que tanto quería y que tanto yo había trabajado para poder llegar y servir. Entonces, la única manera de yo cumplir esa meta fue de que aunque ya yo estaba junto con mi familia, era de que yo tenía que irme del país. Yo tenía que empacar mis cosas, volver a Venezuela para poder entonces lograr mi meta y sueño de ser un misionero de la iglesia. Ah, y sabiendo que realmente era lo que yo sabía que era lo correcto y lo que me tocaba, lo hice nuevamente. Empaqué mis cosas, hablé con mis padres, les dije, un placer haber estado con ustedes un tiempo otra vez, pero me toca irme de vuelta. Compré mi pasaje, me fui de vuelta, personas me recibieron allá, pude meter mis papeles para ser misionero de la iglesia y por los milagros de Dios, me mandan a hacer una misión de 2 años a los Estados Unidos, a la misión de Utah Provo. Obviamente no creía que eso iba a darse. No pensaba que iba a poder tener yo la oportunidad de regresar. Normalmente después de uno quedarse aquí hay un castigo de 10 años, pero aún así fui a la embajada, presenté todos mis papeles para ser misionero aquí en los Estados Unidos, en Provo, Utah, y se aprobó milagrosamente esa oportunidad y pude regresar a este país. Eso fue clave porque de ahí pude yo recibir después una visa de estudiante, pude quedarme en el país entonces legalmente y empezar después de esos 2 años de servicio mi carrera como tal, cuando yo sabía que finalmente iba a poder tener la oportunidad de llegar a ser abogado. Los estudios fueron un total de 8 años y medio. Entre esos, bueno, pasamos muchas cosas, muchas necesidades. Me casé, tuve 2 hijos, ah, pero con un plan seguro, firme, de que yo iba a pasar por todos mis semestres hasta llegar a ser abogado. Y ahí es donde más o menos se llena, digamos, un poco todo ese tiempo. Obviamente que no fue nada fácil la parte de estudio. Esa parte fue uno de los retos, digamos, más grandes que tuve que pasar después de haber tomado esa decisión, digamos, de tener que salir del país para lograr mi sueño de ser misionero. Digo que lo más difícil después vino para lograr los estudios aquí. Y quiero hacer un paréntesis justamente en esa parte de los estudios, porque solo para aclarar, ¿tú sabías inglés la primera vez que emigraste a Estados Unidos? Cuando la primera vez que emigré, no. Sabía los colores, sabía hola, adiós, sabía los números del 1 al 10. Hasta ahí, ¿ok? El secreto, si la gente quiere saber mi secreto de mi inglés, fue, me encanta la música, me encanta bailar, y entonces yo me iba a las bibliotecas públicas, imprimía las letras de las canciones en inglés que a mí me gustaban y pasaba horas en la biblioteca con las computadoras ahí gratis, escuchando y leyendo, cantando esas canciones. Y de ahí poco a poco pude entrenar el oído, pude entrenar la pronunciación y sin tener vergüenza me lancé y empecé a hablarlo. Entonces así fue que lo aprendí, pero cuando vine casi no sabía nada. Sí, porque definitivamente para la universidad, pues no es como que te enseñen en español, ¿verdad? Exacto. Entonces tenías que saber inglés Ujú. y poder estudiar porque no Sí, había de otra manera. exacto. Y
¿En qué año empiezas a estudiar? Empiezo a estudiar alrededor del 2005, en enero del 2005. Empiezo con un asociados en ciencias, si me acuerdo bien ahorita, y de ahí paso a estudiar ciencias políticas en la Universidad de Utah. Empiezo en lo que se llamaba el LDS Business College por 2 años, de ahí me muevo a la Universidad de Utah para ciencias políticas por 2 años, de ahí empiezo a prepararme para poder ser aceptado a la Escuela de Derecho, lo cual fue el reto más grande. Parte del problema que tú comentas con el inglés, hay un examen que se llama LSAT, que está comprobado que siendo inglés tu segundo idioma, pues es muy difícil realmente llegar a una buena nota. Aún así lo hice 2 veces, llegué finalmente a una nota aceptable y de ahí paso a aplicar a las escuelas, ¿ok? Es un sistema donde tú tienes que aplicar a múltiples escuelas a ver quién te da una oportunidad. Apliqué para un total de 25 escuelas, de las cuales 24 me negaron. Wow. Una sola, no fue que me aceptó, una sola me dio la oportunidad, me dijo, tenemos un programa donde queremos que te vengas a Michigan, ¿ok? Estoy en Utah, tengo que irme a Michigan, ¿ok? Nunca he estado en Michigan, no sé nada de Michigan, pero me dicen, vente a Michigan y por un total de 5 días te vamos a dar clases como si tú fueras estudiante de derecho y después te vamos a hacer un examen para ver si tú realmente puedes captar y pensar como un abogado. 5 días. 5 días, ¿ok? Entonces, de los cinco, 4 me enseñaron, el quinto a hacer un examen. Con algo que nunca había escuchado en mi vida, porque ciencias políticas, todo, pero nada que ver con leyes. Totalmente nuevo. ¿Este programa aún como funciona el día de hoy o Que realmente yo es algo sepa, que sí, en esa universidad todavía lo hacen para personas que no son aceptadas en otros lugares. a estos 5 días tú estuviste con algún familiar, fue en un hotel? Solito, en un hotel, habían un total de 50, no, sí, 60 aplicantes más o menos de que Para el estaban mismo ahí programa. para el mismo programa. De esos 60, nada más había cupo para unos 40, ¿ok? Ok. Fui, fue, fue muy diferente. La gente no sabe la diferencia de lo que es la escuela de derecho y la metodología de enseñanza es diferente, ¿ok? Es basada en Aristóteles, sí, pero Aristóteles en inglés, ¿ok? El griego. Entonces fue muy diferente, fue muy difícil. Presenté el examen y lo pasé. De repente recibí la llamada unas semanas después donde me dijeron, pasaste y te queremos ofrecer un cupo en la Universidad de Derechos allá en Michigan. Eso sí, había un pequeño detalle con eso. Por los primeros 4 semestres, los primeros 2 años como tal, tú tienes que mantener un averaje de 3.5 para arriba. Es normalmente basado en una escala de 4. Entonces 3.5 es bien alto. Si tú llegas a tener un averaje menos de 3.5, te votamos. Entonces, sí, logré que me dejaran entrar, pero la presión de mover a mi familia, ya tenía una hija, tenía a mi esposa, movernos todos a Michigan y cada semestre tener que tener las mejores notas posibles para que no me votaran por los 2 primeros años. De ese programa, de los 40 que ellos aceptaron, terminamos nada más como unos 15 La carrera, la carrera, porque todos los demás no pudieron mantener el el, averaje, el el promedio. promedio, y fueron votados. Y como digo, la presión de cada semestre fue muy dura. Y era tiempo completo, me imagino. Tiempo completo, yo no podía trabajar, mi esposa tenía que trabajar medio tiempo, cuidar a la niña. Ella me dejaba en la escuela 7:30, 8 de la mañana, me recogía a las 8:30, 9 de la noche, Wow. lunes a viernes, o sea, fuerte. Y volviendo al idioma, lo interesante es de que aunque yo en ese momento ya había llegado a un inglés muy bueno, el inglés legal es totalmente Distinto. diferente. Entonces, nunca se me va a olvidar la pena que me daba que cuando yo empecé tenía que entonces estar leyendo los libros de leyes, los casos de leyes, y al lado tenía que tener mi diccionario de español e inglés, porque no lo entendía. Simplemente no lo entendía. Pero aún así dije, no, no me voy a parar. O sea, si ya llegué hasta aquí, me dieron un cupo,
no voy a parar. Entonces seguí y pude terminarlo en 2 años y medio y graduarme con honores. Wow. Recuérdame, ¿en qué año fuiste a Michigan? Nos fuimos para allá en el 2010. Ujú. Ok. 2010-2011. Ujú, Y para recordar a las personas, en el 2001 emigraste para acá. ujú, Años después regresaste a Venezuela para ujú. servir una misión. Regresaste a Estados Unidos aproximadamente 2003. 2013, tuviste 2 años, 2003. tres. Ajá. Estuviste 2 años sirviendo una misión, Ujú, estuviste con una visa de estudiante, trabajaste, te casaste, tuviste hijos, estudiaste en Utah ujú. y después te vas a Michigan. Creo que hay muchos, muchos cambios en, Sí. en, en estos, en tu tiempo, en Ujú, alrededor de 10 años viviste muchos cambios que, ujú. bueno, a mi parecer muchas personas a lo mejor se quedan en su mismo estado. Y bueno, conozco muchas personas que se quedan desde que tienen 0, tal vez hasta 30, 25 años. Ujú. Y no solamente cambiaste de país, cambiaste de escuelas, de casas, e inclusive cambiaste de estado. Entonces me hace muy impresionante y muy respetable eh, que tuviste mucho valor, mucha consistencia, y pienso que en tu cabeza tal vez fue como no hay, no hay otra manera, tengo que hacerlo o Sí. hacerlo. Am, Porque Michigan, ¿cuál es el nombre de la escuela? Thomas and Cooley. La Ujú, escuela Thomas and Cooley fue la única que te dio la oportunidad, después de haber aplicado a muchísimas escuelas. Y creo que eso es bien importante porque hay personas allá afuera que tal vez si en alguna situación intentan 2, 3, 4 oportunidades, 4 trabajos, 4 escuelas, am, se dan por vencidos, como no continúan con esa motivación que tú tenías, especialmente porque desde pequeño querías realmente ser abogado y apoyar a las personas. Y siempre estuvo como esa motivación dentro de ti. Y también impresionante el hecho de que afortunadamente tenías una buena esposa que te apoyó 2 años y medio y te continúa apoyando, pero me imagino que esa es la época en la que ella estuvo sí. muy presente, Mm. y me imagino que fue complicado. Entonces, terminas la universidad, los 2 años y medio, te gradúas, mencionas que con honores, Ujú. y me imagino que regresas a Utah. Sí, sí, esta era parte, digamos, del trato que hice con mi esposa, porque ella, siendo de Utah, nunca había salido de aquí. Parte del reto de ella, además de apoyarme, es que ella estaba sola. Ella no tenía familia ya. Le costó bastante, de verdad. Ella tuvo que separarse de su familia para poder apoyarme en esa aventura. Entonces, sabíamos que una vez que íbamos a terminar, íbamos a volver. Ahora, uno, uno piensa, porque realmente después de pasar tantas cosas, uno dice, bueno, te graduaste de abogado, ya, la hiciste, ¿ok? Pero todavía no. Cuando uno se gradúa de abogado, uno todavía tiene que pasar el examen de la licenciatura. Y llego aquí, hice primero un tiempo con la Corte de Apelaciones como un interno, ¿ok? Para aprender un poco más. Después de hacer eso, me pongo a estudiar para el examen de la barra de la licenciatura y lo presento y siguen las pruebas. Cuando una de las mañanas más tristes de mi vida, llegan los resultados. Y el primer resultado de ese examen fue de que lo fallé. Y fue devastador. Fue devastador porque después de haber luchado tanto, haber sacrificado tanto, no poder pasar el examen, de verdad fue uno de los momentos más duros de mi vida. Y para ponerlo aún peor, la historia detrás de eso, eh, ya cuando yo me recupero y sé de que, bueno, tengo que volver a estudiar, tengo que hacerlo mejor, tengo que
levantarme y enfrentar esta situación, voy a lo que es la barra de Utah para pedirles una copia y poder aprender de mis errores y saber dónde me tengo que enfocar nuevamente. Para mi sorpresa, ellos me entregan todo y uno ve, la persona que corrige te pone marcas de dónde fallaste y cuántos puntos te dieron en ciertas cosas. En una de las preguntas me pone cero y yo había contestado bastante. Ok, Y era justamente en una de las materias que mejor me fue en la universidad, ok. en la escuela de Derecho, que era el área de contratos. Me pareció muy extraño. Y dije, pero es que no es posible. Yo sé esto. No, no hay manera de que realmente yo haya tenido un cero en esa pregunta. Y tenía sentido la respuesta Y para ti. tenía sentido la respuesta. Y yo nada más fallé ese examen por 3 puntos. Esa respuesta eran Vale, 6 puntos. 6 puntos. Ok, Entonces yo podía pasar. Me entró mucha duda, desesperación. Llamé a mi mentor, que era la abogada Grace Acosta, porque ella había trabajado con la barra, y le entrego y le explico lo sucedido. Ella ya estaba al tanto que yo había fallado esa primera oportunidad, pero ella revisa el examen y me dice, Carlos, la respuesta está correcta al 100%. Aquí hubo una equivocación. Ella me ayuda a llevarlo, la queja, a decir por qué le hicieron esto a Carlos, cómo podemos remediar esto. ujú, Porque tomar el examen otra vez es un dineral, cuesta mucho dinero, la preparación cuesta mucho dinero y el hecho de que tienes que esperar 6 meses para volver a tomarlo, donde yo todavía no podía ejercer, tener un trabajo para mi familia. sí, Y después de pelearlo, llega una carta de disculpa donde dice, lamentamos mucho lo sucedido, sí fue un error, tu respuesta fue correcta, pero lamentablemente en el estado de Utah no hay un proceso de apelación donde tú puedas presentar tu caso y ganarlo y pasar el examen examen. de esa manera. Lamentamos mucho de que tienes que volver a tomar el examen. Wow, Eh, Me dolió bastante. Obviamente me levantó el ánimo porque supe, lo hice bien, lo lo pasé, pasaste. pero tuve que pagar $800 otra vez. Tuve que pagar por un curso que cuesta 1.300, $1.500 otra vez. Esperar 6 meses para volver a tomar el examen y Wow, pasarlo. wow, Bien. Entonces fue difícil, pero finalmente se logró. wow. Ahora, para que las personas entiendan, cuando tú pasas este examen, según entiendo bien, ah, es un proceso también en el cual te entregan tu certificado, vas a una Una juramentación. juramentación. am, y para que las personas entiendan qué es esta juramentación. Es para que tú puedas realmente ejercer como abogado. Hay muchas personas que se gradúan de abogado, pero que no pueden ejercer como tal hasta que tú te puedas juramentar como abogado. Entonces, es de lo más importante porque después que tú pagas tanto dinero para ir a la escuela de derecho, 2 años y medio, 3 años de estudiar, si tú no pasas el examen, son años y dinero gastado porque no puedes ejercer. Entonces, es, digamos, una de las cosas más importantes. Ya. Afortunadamente te lo dieron y pues estás aquí el día de hoy. Esto fue 2016, No, 2013. 2013. 2013. Ujú. Cuando pasas este examen. 2013 cuando salgo, 2014 cuando ya pasó el examen. Ok. Ujú. ¿Y cuál es tu qué es lo que decides hacer con tu carrera? Bueno, en ese momento todavía los Estados Unidos estaba pasando por un tiempo difícil de empleo. No había tanto empleo disponible y una firma de un amigo de la iglesia estaba contratando eh, y me fui a trabajar con él. Fue realmente mi primer trabajo como abogado, ¿ok? No era el trabajo lujoso que yo pensaba, ni lucrativo de dinero. De por sí, para que las personas tengan una idea, el contrato era, yo no tenía ni siquiera un salario. Yo tenía que traer clientes a la firma y de los clientes que yo traía a la firma y firmaban un caso conmigo, yo recibía 15 centavos de cada dólar
que esa persona pagaba, Wow. lo cual si se ponen a ver realmente no es nada. Pero vuelvo a lo mismo, era la oportunidad que se me dio, no tenía otras opciones, entonces si esa era la puerta que se me abrió, pues yo iba a cruzar por esa Vale. puerta, o sea, lo iba a dar. Este, pero de ahí fue donde se empezaron a dar ciertas cosas. Él hablaba español, el dueño de esa firma, quería, entre comillas, ayudar a las personas, pero él quería hacerlo de la manera americana, de la manera sin entender lo que nos cuesta a nosotros como latinos $1, lo que nos cuesta como latinos 1 hora de trabajo. Entonces, los cargos eran demasiado dinero, las personas se ponían en una situación financiera muy mala para tener un abogado. Eh, y después otras cosas pasaron de que yo decía, pero es que esto no, ni me está ayudando a mí, ni realmente estoy ayudando a las personas. Llegó el momento de que estando mi esposa de vacaciones en Idaho con su familia, la llamo y le digo, no puedo seguir, no puedo seguir, sé que has sacrificado mucho, pero realmente no siento que este es el lugar. No estoy haciendo lo que quiero, ni siquiera estoy haciendo suficiente dinero para mantener a la familia. Y le dije, quiero renunciar y quiero abrir una firma. Quiero empezar yo mi propia firma con mis propias reglas, basado en lo que yo sé que el latino necesita, en lo que el latino puede hacer o puede pagar. Eh, Ella me dijo que estaba loco. Esa fue la reacción. O sea, ¿cómo es posible que después de tantos años, tantos sacrificios, ahora me digas quieres empezar un negocio? Ah, Gracias a unos tíos de ella, que me apoyaron, que, bueno, todos sentimos en oración de que sí, sí era lo correcto. Empezamos entonces Carlos Trujillo Law, que fue la primera firma como tal que se dio. Bien interesante, eso sí, de que no lo hice a la manera americana, ¿ok? La manera americana es pedir un préstamo, ir, comprar todas estas cosas para empezar tu negocio. Ujú. Nunca he sido partícipe de eso. Empecé con lo que tenía. Tenía una laptop y con eso empecé. No tenía una oficina y fui con un amigo muy querido de la iglesia, le dije de mis planes y él me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Tengo una oficina, él hace taxes. Tengo una oficina que no estoy usando ahorita, ¿ok? Es de taxes, pero o sea, tienes un escritorio, Sí, siéntate sí, y empieza tu negocio ahí. sí. Bueno, yo agradecido, le dije, gracias, te lo agradezco mucho. Puse el escritorio en todo el medio de la oficina de taxes con mi laptop y empezaron a llegar las personas. Pero era muy interesante, me acuerdo de la familia Villavicencio, que fue una de las primeras familias, una familia de México, que entraron y entraron muy dudosos, como que no sabían qué era lo que estaba Ujú. pasando. Y se sientan conmigo después de hacer una cita y me dice, disculpa, pero nosotros no queremos, no queremos proceder con la cita hasta que te hagamos esta pregunta. ¿Tú eres realmente un abogado? Y sí, o sea, me dio pena, no les digo que no, pero con mucho orgullo porque no estaba escondiendo nada. Les Sí. dije, sí, sí soy abogado, estoy empezando, este, amo mi carrera, me gusta lo que hago y sé que les puedo ayudar, así que dígame cuál es su problema. Y me dieron la oportunidad, fue uno de mis primeros clientes, nunca se me va a olvidar esa familia, de verdad. Pero así fue que empezó, digamos, la historia de dueño de negocios para mí. Sí. Y ahí hay dos cosas que quería tomar, pero primero, hay muchas ramas de ser abogado, ¿verdad? De abogacía, de tomar ese camino. Ah, ¿Cómo decidiste, en qué momento decidiste que querías realizar inmigración? Fue justamente después de que salgo de de mi primer trabajo, porque realmente fuera del colegio, yo me decía a mí mismo y a muchas personas le dije, yo no quería hacer inmigración. Yo no quería hacer inmigración porque era lo como quien dice lo normal. Ah, tú eres latino, te vas a ser abogado de inmigración, ¿ok? Y yo quería pelear en contra de eso. Am, pero después de dejar ese trabajo y de orar mucho, de buscar guía, yo sentí que eso era lo que realmente Dios me necesitaba, de que ahí había una necesidad para, para yo ayudar y servir a las personas. Y de ahí fue donde lo tomé.
De ahí, o sea, fue cuando dije, bueno, tal vez no es lo que yo quería, pero si Dios dice que eso es, Él sabe mejor que yo. Ok. Y igual, me impresiona mucho el hecho de alguien, pediste apoyo y me imagino que era una oficina pequeña y ahí empezaste a recibir tus primeros clientes. Y comentas como, o sea, gracias a Dios ocurrió esta oportunidad, que sabías que ahí era el camino, que a pesar de las cosas que quizás habían planeado, cambiaste Ujú. y sabías que por ahí, a pesar de que tu familia dijo, ¿qué Ujú. estás pensando? Porque no estudiaste para negocios, Exacto, estudiaste para ser abogado. correcto. Sin embargo, sé que tienes ah, algo de estudio en negocios, ¿correcto? Ese fue mi primera, el asociados en negocios que hice los 2 primeros años de carrera. Ujú. Desde el principio. Desde el principio, Ok. exacto. Y me imagino que eso te ayudó. Un poco, fue una base. Cuando uno se mete aquí, digamos, en 2 años de negocios, te enseñan muchas cosas, pero no te enseñan cómo empezar tu negocio. Te enseñan cómo un negocio funciona, cómo se hacen taxes, cómo funcionan los taxes, regulaciones y todo eso, pero en las clases como tal nada de es, así se empieza un negocio. Estas son las recomendaciones, estos son los pasos. Todo eso me tocó aprenderlo a medida que lo fui haciendo. Y la otra cosa que quería comentar era que dijiste que la manera en que hacen los americanos es van al banco, obtienen préstamos, esta es nuestra idea, te prestamos tanto, aquí está el lugar, Ujú, aquí está la compañía. Sin embargo, no lo hiciste así. Creo que las personas a veces piensan que no hay otra manera más que la manera americana, que es comenzar de esa manera. Ah, pero tienen que buscarle, ¿no? ujú. Para comenzar tal vez de una manera en que ellos realmente puedan hacer lo que ellos estén pensando, sea una firma, sea un restaurante, sea mercadotecnia, lo que sea que ellos quieran Sí. emprender. Sí, es algo que para mí fue importante porque yo veía mucho personas que después terminaban endeudadas, en bancarrota, con ese tipo de préstamos, porque emprender un negocio no es fácil. Realmente los primeros 3 a 5 años son muy difíciles, muchos negocios no sobreviven y al tener esos préstamos, o sea, esos préstamos no se van cuando el negocio no funciona. Esos préstamos uno da una garantía personal la mayoría de las veces de que entonces, aunque el negocio no funcione, tú sigues siendo responsable por ese dinero. Entonces, viendo mucho de eso, yo dije, no, o sea, yo a medida que yo vaya ganando, voy poniéndole a mi firma. Y así fue, como de la laptop pasé a una computadora, de una impresora pequeña a una impresora grande, de un escritorio pequeño a un escritorio grande. Se iba ganando dinero y se tenía que usar lo que yo necesitaba para mantener a mi familia, pero también se reinvertía en el negocio para seguir creciéndolo. Y una de las cosas que te he escuchado decir y una de las claves de la oficina, y yo sé que te la sabes de memoria, siento que aquí toma parte esta frase, Ujú. escritura, que está dentro de las oficinas de Trujillo Costalón. No sé si puedas decirla. La que está en el salón de conferencias. Correcto. Sí, habla realmente de lo que es para mí la esencia de mi carrera y la esencia de la firma que formé desde un principio, que era el servicio al prójimo. Que por medio del servicio al prójimo yo también estoy sirviendo a mi Dios. Entonces, servicio al prójimo siempre ha sido clave. Ah, Muchas cosas pasaron en ese transcurso de vida que yo me di cuenta que la clave para mi propia felicidad era servir al prójimo, pero también de que para eso yo estaba siendo bendecido, de que todas las cosas que yo fui bendecido, aunque fueron difíciles, a mí no me interesa lo difícil, yo lo entiendo de que al final del día fue una bendición volver a este país, fue una bendición poder ser misionero, fue una bendición estudiar, casarme, fue una bendición que me aceptaran. Y entonces me siento yo siempre en deuda de Dios por todo lo que me ha dado. Y para pagarle a Él, sirvo a mi prójimo. He sido siempre, esa ha sido como quien dice
mi guía, mi doctrina de vida. Sí, y definitivamente se puede ver, se puede notar en la oficina que ese es el lema, es lo que hace que funcione la oficina de Trujillo Costalo a través del servicio, a través de apoyar a las personas y que cuando se sirve a los semejantes, se sirve a Dios también. Y como lo has dicho, el Señor bendice. Am, tienes, si no me equivoco, 9, 10 años Nueve, nueve. Ujú. de estar am, sirviendo a la comunidad, de ejercer tu carrera. ¿Cuáles han sido algunas dificultades, am, tanto al ser emprendedor, al ser abogado, al ser padre de familia, que han pasado en estos años y cómo las llevaste? Bueno, una de las cosas que siendo emprendedor uno se da cuenta el trabajo arduo, o sea, realmente tener un trabajo de oficina, digamos, de 9 a 5, no es nada que ver con lo que es un trabajo de un emprendedor. Uno pone muchas horas, ¿ok? Pero eso también termina afectando a la familia. Y realmente no es la idea de servir a la comunidad y de abandonar a tu familia. Entonces, uno de los retos más grandes yo puedo decir que ha sido encontrar el balance. Obviamente la clave para mí fue mi esposa, porque ella ha sido mi roca, mi norte. Me ha apoyado tanto que pude yo ah, basarme, digamos, o recostarme en ella, ¿ok? Pero, pero ha sido una de las cosas que yo les diría a las personas que tienen que tener mucho cuidado. Ningún negocio ni ningún éxito en la vida va a ser eh, más importante que el éxito en el hogar, de ser un buen esposo, de ser un buen padre, de tener tiempo para tu esposa, tener tiempo para tus hijos. Y no he sido perfecto en eso, he fallado muchas veces en eso, pero es algo que constantemente trato de recordarme y trato de trabajar en ello. Am, Aparte de ese reto, en la parte profesional, no ha sido fácil para un abogado latino como tal. Hay otros abogados que se ven latinos, dicen que son latinos, pero realmente hasta nacieron aquí, fueron a la escuela secundaria aquí, o sea, Sí, son hijos de inmigrantes. Pero realmente ser un inmigrante, y llegar a esta carrera, también ha habido muchos retos, no ha sido nada fácil. Te miran diferente, te, te tratan un poco diferente, y entonces ha sido cuesta arriba en ese aspecto, pero por medio de mucha insistencia, buen trabajo, trabajo profesional, uno puede demostrar de que uno no es menos que nadie, de muchas maneras. Entonces en eso también me he enfocado mucho para que el trabajo que yo haga de representación sea de un nivel que no tenga nada que ver con mi color de piel. ya. Sí, definitivamente creo que una de las cosas que también representa la oficina es eh, el hecho de las raíces que tienen las personas que están en la oficina de Trujillo Acosta. Y justamente, eh, no sé cuándo las personas van a ver este video, um, pero este es el mes de la herencia hispana y me gusta el hecho que hayas realmente reconocido que tus raíces te representan, que fue cómo te formaste, que te han apoyado en tu carrera, en tu vida, y que es difícil para otras personas o para otros abogados entender la situación de los inmigrantes, pero tú la entiendes perfectamente y que pasaste, puedo decir que realmente por la mayoría de cosas que pasan los inmigrantes. Sí, y realmente mirando hacia atrás, ¿ok? Aunque yo estuve en Venezuela, digamos, hasta los 18 años, aún así los principios, las experiencias duras, las experiencias buenas, las experiencias malas,
pienso que realmente son mi base, ¿ok? También durante ese tiempo, desde los 12 años, conocí el Evangelio, también me dio una fundación, una guía, pero son definitivamente esas raíces fuertes que me permiten, digamos, soportar los vientos de huracán que me han tocado aguantar, los cambios, teniendo realmente esa base y esas raíces han sido clave para lo que he podido llegar. Am, Quería tomar un poco el tema actual. Ujú. Llegaste hace 22 años y los tiempos eran muy diferentes. O cuáles puedes ver aquellos beneficios para los inmigrantes que han cambiado con el tiempo? Bueno, realmente ha sido bien interesante porque es muy diferente lo que era emigrar antes y lo que es ahora. Yo tuve la bendición, una de las cosas que yo siempre he dicho en cuanto a lo que fue llegar a este país cuando llegué, eh, conocer otras culturas. Eso a mí también me causó mucho cambio. Yo agradezco mucho mi cultura venezolana porque me enseñó demasiadas cosas, es parte de esas raíces, pero al llegar aquí y estar expuesto a las culturas centroamericanas, a esa cultura de trabajo arduo, de amor a la familia, que también mucho de eso sí lo compartimos en Venezuela, pero creo que se vive hasta un poquito diferente en Centroamérica, fue clave. Ahora, ahora se tiende a ver por el número de personas de que llegas como inmigrante y te tiendes a pegar un poco más a tu propia cultura. Y pienso que es una pérdida, porque realmente hay tantas cosas buenas de cada cultura que podemos aprender y usar, que realmente pienso que nos estamos, como quien dice, quitando la oportunidad de mejorarnos como persona. O sea, desde mis mejores amigos de Nicaragua, de México, de Ecuador, este, aprendí muchas cosas, realmente. Eh, entonces, pienso que ahí hay una diferencia grande. Y la otra diferencia que, por mal o por bien, como se entienda, hay un poco de más puertas abiertas para el inmigrante ahorita que cuando yo llegué. Lo cual es bueno en cierto sentido, pero pienso que parte del trabajo arduo que yo pasé esos primeros años también me ayudaron a entender muchas cosas. Y el hecho de que una persona no tenga esa oportunidad, sino que se le sea un poco más fácil, también le quita un poco de esa oportunidad, pues. Sí, sí puedo ver cómo el esfuerzo que hiciste, y espero que te refieras a eso, te formó en cierta parte y hoy en día las facilidades tal vez pueden afectar o pueden no ayudar tanto a las personas. Am, eh, Quiero eh, hacer unas últimas preguntas. ¿Está bien? Am, una de ellas es como aquellas personas que están llegando ahorita o que quizás llegaron hace muchos años, pero quizá en este momento se les está dando un permiso de trabajo o apenas obtuvieron su residencia, personas que vienen con una residencia aquí a Estados Unidos, que se están volviendo ciudadanos, personas que, como dije, apenas les están dando su permiso de trabajo, um, que quizás no, por no tener estos beneficios, estas oportunidades, porque oportunidades se abren, ¿cuáles crees que son de esas primeras cosas que tal vez deban hacer para obtener guía, para obtener nuevos trabajos, para estudiar, para emprender? Yo le diría que el primer consejo, ¿ok? Es no tomárselo a la ligera. Esta mañana inclusive lo compartí con un cliente que ganamos su caso y le dije, dese cuenta de la oportunidad que usted ahora tiene con una estadía legal permanente en este país. Vea que alrededor de usted hay muchas personas que desearían tener esa oportunidad. 11 millones. 11 millones de personas. Este, entonces, cuando entendemos eso y podemos realmente ser agradecidos, yo pienso que nos ponemos en la mentalidad correcta de decir,
¿sabes qué? Entonces me tengo que portar bien, pero tampoco debo de desaprovechar. Si se me dio esto, no es para que yo tenga, digamos, lo mínimo que este país ofrece. Si yo tengo esto, es para yo sacarle el máximo de lo que este país ofrece. Y si para eso necesito una carrera, voy y la obtengo. Si para eso no va a ser por carrera, pero va a ser por medio de mi propia compañía, voy y le doy y no me rindo y sigo y crezco y trabajo lo que tenga que trabajar para lograrlo. Pero pienso que al principio perdemos un poco de que se nos da tan fácil, de que entonces ni siquiera, como quien dice, nos preparamos para echarle ganas. Es así como que, me lo regalaron. ¿Me entiendes? Sí, Nunca tenemos que ver que a veces así como cuando lo sentimos regalado, nunca le llegamos a tener ese cariño de decir, no, bueno, ahora le quiero echar más ganas. No, así como que, bueno, sí, qué bueno, viste, ya tengo residencia, ahora qué bueno, pues ya ahorita me voy y agarro un trabajito y ahí nada más me mantengo con lo que necesito. ujú, Pero no, piensen de que realmente el país les está dando la oportunidad de hacer mucho más, que no deberíamos de conformarnos, porque les puedo asegurar que ese 11, 12 millones de personas, si tuvieran esa oportunidad, no se conformarían. Entonces, aprovechen esa bendición que tienen. sí, que de igual manera hay muchas personas que realmente no tienen ninguna de estas cosas y aprovechan al mayor por ciento las cosas que sí pueden Exacto. hacer. Que vayan con consejeros, con personas que sepan, que estén tal vez en el rubro que ellos quieran Ujú. participar y que obtengan guía. Ah, por último, tienes, no, no quiero decir ni tampoco mencionar cuántos años tienes, pero ya, ya tienes varios años trabajando, tienes una familia, tienes un balance, has logrado varias cosas en tu carrera. Am, ¿qué es, qué es lo próximo o cuál es el legado que quieres dejar para tu familia? Bueno, para, para mis hijos especialmente, el legado es primero de que todo es posible. Todo es posible. Si Carlos Trujillo logró todas estas cosas, quiere decir de que todos podemos hacerlo. Entonces, esa es parte de mi legado. Segunda parte de mi legado para ellos y para todas las personas que vienen en contacto conmigo es de que hay manera de vivir esta vida, tener una profesión, tener ah, un negocio, tener cualquier cosa y todavía servirle al prójimo. Y que realmente ayudar al prójimo es clave para una paz mental, para un progreso familiar, para un progreso personal y para un progreso de negocio. Realmente ayudarnos, tratar de juntarnos unos al otro, de extender una mano amiga o extender una mano de ayuda, es clave para poder realmente progresar en esta vida. Entonces esa es la otra parte de mi legado. Y por último, perseverancia hasta el final. Eh, yo no sé de dónde me ha salido a mí la perseverancia, este, pero perseverancia es clave. ¿Por qué? Porque la vida no está diseñada para que todo lo que queramos hacer se va a dar. No. O sea, van a haber cambios en la vida, van a haber curvas, van a haber bajadas, van a haber subidas, ah, vueltas en U, o sea, pero cuando uno persevera en lo que realmente quiere, se da, se da. Pero lo más seguro es que no se da en el tiempo que queramos, se da realmente en el tiempo de Dios. Pero para eso hay que perseverar. ¿Hay algo que quisieras agregar? No, no, creo que hemos cubierto la mayoría de las cosas. Ok. Ah, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por compartir tu historia, por compartir aquellos desafíos, aquellas cosas que te han apoyado, las herramientas que has tomado, las personas que te han apoyado, tu camino hasta el día de hoy, que sé que va a continuar creciendo y en algún momento tal vez se pueda volver a platicar y hablar tal vez de cosas más específicas. Perfecto. Muchas
muchas gracias. De verdad que primer tipo de entrevista que he podido compartir, digamos, más de lo que es la vida de Carlos Trujillo. Y bueno, un placer.